Hoy vamos a predicar sobre un pasaje, pues, no tan, que tiene mucha riqueza, muchas enseñanzas, y también se le puede dar la profundidad que nosotros queramos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella batalla de Jacob con el ángel? ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿No? Por ahí presentes. Entonces, ahorita vamos a dar la lectura de la Biblia, a la palabra de Dios. Sí estaba, ¿verdad? Génesis 32, del 22 al 32. Y el tema de hoy, pues, lo pensé dos veces de poner este título, se llama Peleando por la bendición de Dios. Entonces, ¿qué les parece si vamos a darle lectura a estos son como 11 versículos? Génesis 32, del 22 al 32. Aquí está en la pantalla, entonces lo podemos leer todos al unísono, ¿verdad? Despacio. Dice la palabra de Dios así: y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó a él la carne de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declara ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias, Señor, por toda tu palabra. Gracias porque es hermosa y porque podemos aprender de ella mucho en cada versículo, en cada texto, Señor. Gracias también por esta agua que estamos escuchando, por la ayuda física en nuestra tierra, Señor, pero también porque nos recuerda de tu siempre bendición abundante sobre nosotros. Y porque tú también, así como mandas unas lluvias de agua, Señor, también envías lluvias de gracia a nuestro ser. Te pido ahora, Señor, que sean agradables los dichos de mi palabra y los pensamientos de mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, entonces este pasaje lo leímos por ahí como por el miércoles, por ahí. Hubo varios pasajes interesantes de la vida de Jacob. De hecho, muchos de ellos son unos pasajes muy ricos. Desde aquella escalera que hace todavía me acuerdo que unos 3-4 años que mi padre predicó sobre la escalera de Jacob en un inicio de año. Y hay otros pasajes también hermosos, como pues cuando aquella vez que venía Esaú del campo hambriento, cuando la bendición de Isaac sobre sus hijos. Hay muchos pasajes muy ricos. Entonces nos vamos a centrar sobre este pasaje que es peleando por la bendición de Dios. Y si nosotros quisiéramos ver una pequeña introducción, ¿verdad?, a lo de quién era Jacob o cuáles habían sido sus estrategias. Jacob era una persona inteligente, una persona muy obstinada en algo. Entonces pues, podemos ver desde por ahí. De hecho, tanto Jacob como José y Jacob son los más mencionados en el libro de Génesis, ¿verdad? Son los dos personajes más mencionados. Entonces vamos a ver un poco quién era Jacob. Bueno, nosotros pudimos leer en la semana que desde el vientre de la madre los hermanos luchaban, ¿verdad? Dice por allá en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes que desde el vientre de la madre luchaban? Y que primero nació Esaú, que era un hombre rubio, bueno, más bien era un bebé rubio, velludo,
y después nació Jacob, y dice la palabra así, trababa su mano en el calcañar de Saúl, ¿verdad? Trababa su mano en el calcañar, y pudiéramos pensar que forcejeaba, ¿verdad? Que decía, yo no quiero que nazcas primero, y seguramente como peleaban desde el vientre de la madre, pues a lo mejor cuando Esaú iba ganando, porque como quizás era más fuerte, pues quizás Jacob lo jalaba, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el primogénito, ¿verdad? Desde el vientre de la madre ya era estratega Jacob. Después más adelante vemos que ya cuando habían crecido, lo que ahorita mencionábamos, Esaú, que había sido del grano, eran gemelos, ¿verdad? Esaú y Jacobo, dicen que Esaú era muy fuerte y que le gustaba el campo, le gustaba la casa, le gustaba la actividad, era un hombre en acción. Y cuando volvió del campo cansado, una ocasión hambriento, Jacob por otra parte pues le había gustado más las labores de casa, ¿verdad? Inclusive pues hacía muy buenas comidas, ¿verdad? Podemos ver en la Biblia que hace los días de hoy pudiéramos compararlo con un chef, ¿no? Con un licenciado en gastronomía, ¿verdad? Sabía mucho de alimentos. Entonces dice que la Biblia que venía del campo de Saúl cansado de una jornada quizás maratónica de caza, y había un guisado muy sabroso, un potaje, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y Esaú le dice, pues dame ese plato que huele tan rico, ¿verdad? Más adelante dice que eran lentejas y que era un guisado rojo en la Biblia. Y Jacob le dice, pues te lo doy, pero si me das tu primogenitura, ¿verdad? Y a Saúl le dice, pues mira, me voy a morir como quiera de hambre, ¿verdad? Así que dámela y no hay problema. Pero ahí vemos esa estrategia de Jacob, vemos decir, oye, pues yo no logré la primogenitura, pero la puedo negociar, ¿verdad? Con mi intelecto. Después también vemos que quizás parte de esa obstinación que tenía Jacob, pues pudo haberle heredado a su madre, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando engañaron a su padre, aprovechando la ceguera de Isaac? Y cuando ya le iba a dar la bendición, ya sentía que sus días se acababan del padre de Jacob y Esaú, le dice, oye, pues a Jacob, perdón, Esaú, te voy a dar la bendición. Y escucha a la madre, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y le dice, oye, rápido, apresúrate, hijo, obedéceme en esto, ¿verdad? Ve y haz un guiso, ve, tráete 2 cabritos de nuestro ganado, tráetelos, hacemos un guiso como el que le gusta a tu padre que hace, y los pelos del cabrito te los ponemos en el pecho y en las manos, ¿verdad? Para que cuando él te toque pueda ver. Ese es pasaje tremendo, ¿verdad? También lo pensé, sí, pero en otra ocasión, ¿verdad? Pero le diste, pues, hazle así, ¿verdad? Y ponte las pieles o como vestido de tu hermano, para que él pueda oler, para que tu padre lo pueda oler, ¿verdad? Pero vemos otra vez esa estrategia tanto de la madre como de él, va a decir, oye, pues hay mucha bendición en ser el primogénito, vamos a luchar obstinadamente por alcanzar ese lugar, ¿verdad? Después también podemos ver que tuvo una mala compañía con Labán, hermano de Rebeca, y su tío de él, ¿verdad? Que también era una influencia negativa. Ya después, muchos años después, pues Jacob es bendecido, es rico, tiene muchos bienes y animales, y él empieza a negociar porque tenía gran temor de su hermano. Entonces dice, oye, pues puedo darle una parte a mi hermano, una gran parte de animales, una gran parte de mis bienes, para que ese rencor cese, ¿verdad? Y podamos hacer una buena paz entre ellos. Pero aún así Jacob tuvo temor, ¿verdad? Tenía temor a su hermano porque su hermano era fuerte, y pues tenía un derecho que él todavía no podía, el mismo Jacob todavía no podía asimilarlo, ¿verdad? Entonces tenía gran temor. Entonces aquí más que un resumen, o quizás para, como decimos, para ir calentando motores, ¿verdad? Pues es ir viendo esa forma de pensar de Jacob, esa forma de ser, su estilo de vida, sus prácticas, su perspectiva que él tenía del futuro, ¿verdad? Y aquí podemos empezar a ver este pasaje, hermanos, que si bien es cierto, durante la semana platicaba con el hermano Esteban, y el hermano Esteban me decía, oye, es un pasaje muy, palabras mayores, ¿verdad? Me dijo, grandes ligas, que se me dicen, ¿no? Entonces, y en efecto, ¿verdad? Hay 2 puntos que quizás no vamos a entrar tanto en detalle, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, el ángel, ¿quién era el ángel? ¿Verdad? Era un ángel, era un enviado de Dios, era Jesús, representado de un ángel, era el mismo Dios, ¿verdad? Y a veces no tenemos lo suficiente información como para asegurar, ¿verdad? que sea Dios. Y también finalmente, ya al final del pasaje, dice Jacob, pues doy gracias porque vi a Dios cara a cara, ¿verdad? Y no morí. Entonces también ahí vemos que la palabra de Dios, ahorita lo mencionábamos en la mañana, ¿verdad? Como introducción, no es posible ver a Dios y sobrevivir, ¿verdad? Ese reflejo de santidad es imposible para el ser humano.
Entonces no vamos a profundizar de ello, vamos a enfocarnos, como dice la palabra de Dios, que era un ángel, un enviado de Dios. Pero vamos a ver 4 cosas que sí yo puedo ver, que puedo aprender, al menos Jacob y Luis Pacote éramos iguales, ¿verdad? y peleamos por una bendición. Entonces el primer punto de esta parte que acabamos de leer es que hay que ir solos a buscar a Jesús. Para ir a buscar a Jesús necesitamos ir solos. No podemos ir acompañados, no podemos ir en congregación, no podemos ir como familia. Y dice Jacob 32:24, así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Entonces aquí podemos ver que si nosotros leemos el capítulo con detenimiento en casa o lo estudiamos en casa entre semana, podemos ver que al final, cuando él se separa de Labán, Jacob empieza a tener otra perspectiva. Y seguramente nosotros, cuando nosotros nos separamos un poco del mundo, de sus tendencias, podemos ver a Jesús que nos habla de una forma más clara, ¿no? Difícilmente vamos a ver a Jesús, digo, no es malo andar en un mall, en un Starbucks, no es nada malo, pero difícilmente va a ser el lugar menos indicado para que Dios nos hable, ¿no? Yo durante muchos años trabajando en empresas, casi 36 años trabajando, tuve muy buenos amigos, muy buenos líderes. Tenía un líder yo que tenía muchas ideas de crecimiento y cada vez que hablaba él, pues había enseñanza, ¿verdad? Enseñanza del mundo, pero jamás una enseñanza bíblica. O sea, una persona que yo lo admiré, ¿verdad?, cuando trabajaba con él, pero difícilmente, más bien, fue imposible que Dios me hablara cuando él estaba hablando. Entonces tenemos que separarnos, ¿verdad? Tenemos que separarnos del mundo e ir solos a buscar a Jesús. Cuando Jacob se quedó solo y tuvo esa lucha con el varón, pues es una situación semejante a la que nosotros también debemos de estar solos cuando tengamos que, no precisamente pelear con Jesús, ¿verdad?, pero ir a buscar a Jesús. Yo me acuerdo así nada más también, para enfocarnos bien en el mensaje y no dejar pasar otros puntos importantes. Había un pastor predicó de este pasaje hace como unos 15 años que escuché un sermón de él, y él sí decía, pues yo peleé con Jesús una noche, decía él, ¿verdad? Y se respeta, ¿verdad? Dice, es que yo no estaba de acuerdo en lo que en lo que Dios me estaba pidiendo a mí, ¿verdad? Él era un pastor en Reynosa y tenía grandes proyectos allá en Reynosa y lo invitaban acá en Monterrey. Y él decía, es que yo tengo mis planes en Reynosa, ¿por qué me están invitando a Monterrey? Y dice que peleó, no sé si una noche, peleó muchas noches, pero él peleó, ¿verdad? Y este pastor, que fue mi pastor durante muchos años, había 2 pastores, bueno, salieron 2 de sus discípulos, también se fueron al ministerio, y uno de ellos también, bueno, eran 3, y 2 de ellos dijeron, yo peleé y peleaban, ¿verdad? Yo lo respeto, ¿verdad? Porque no sé, ¿verdad?, de su pleito, pero bueno, eran influenciados por este pastor, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? Pero lo que sí yo puedo decir es que a veces no nos gusta tanto una situación con la que estamos enfrentando, y antes que pelear con Dios debemos de decir, a ver, Señor, ayúdame a asimilarlo, ayúdame a asimilar lo que tú me estás diciendo. O sea, de primera instancia no lo dijeron, entonces explícame más o dame tiempo, sensibilízame, ¿verdad?, para poder entender tu voluntad antes que tener una pelea con Él, ¿verdad? Porque habrá gente que sí dice que tiene peleas. Pero bueno, hermano, entonces regresando a este punto, pues tarde o temprano, y más, como dice, más temprano que tarde, ¿verdad?, tenemos que experimentar de una forma individual a Dios, ¿verdad? Dice lo que ahorita estamos leyendo, así que se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Pero ya tiene muchos hombres Jacob en ese tiempo. Versículos atrás estamos viendo que tenía 400, o había dividido el grupo en 2 partes, y no dice que se peleó cuando estaba con toda la gente, ¿verdad? Era una situación que tenía que ser personal. Mateo 6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, ¿verdad? Es decir, que nadie te vea, ¿verdad? Que sea un encuentro personal, o sea, aíslate. Y es bueno, es una recomendación muy buena que seguramente usted la tiene en casa, pero usted en su casa debe tener un lugar exclusivo donde tenga un encuentro diario, no sé si cada tercer día, debería ser diario, pero personal con Dios, ¿verdad? Es bonito leer la palabra de Dios con la pareja, con la familia, con amigos, pero usted debe tener un lugar en su casa exclusivo para tener un encuentro personal con Dios.
Entonces este primer punto es que para buscar a Jesús hay que ir solos. Aquí primero voy a leer el siguiente paso, voy a brincar ese punto. Pero Jesús en el Getsemaní fue solo, ¿se acuerdan cuando fue a orar? Bueno, se llevó a sus discípulos, primero iba con sus 12 discípulos, después a ese círculo íntimo, Juan, Jacobo y Pedro le dicen, pues suban un poquito más conmigo. Era ese grupo que seguramente lo fortalecía. Pero Jesús iba temeroso, ¿se acuerdan que iba sudando sangre? Y después sube más y tuvo una oración hermosa con su Padre, ¿verdad? Y bueno, después les llama la atención a sus discípulos porque no pudieron velar con él una hora. Pero Jesús va solo con él, tiene un encuentro con su Padre. Y sobre todo la transformación, era un Jesús cuando iba a subir, temeroso, con miedo, sudando sangre, muy, muy diferente a un Jesús que bajaba con seguridad y con fortaleza y con la idea clara de lo que Dios quería o que su Padre quería en él. Entonces era una forma de cuando nosotros oramos y esa transformación que debemos de tener cuando tenemos un encuentro con Jesús, ¿verdad? Ahora sí me regreso estamos todos bien en esa. A un pastor le preguntaban esto leí hace como unos días, hace semanas más bien, que le preguntaba que cuál es el momento más importante de la oración. Entonces podíamos pensar de que es al inicio, cómo empezar a pedir, o a la meditación, o cómo finalizar la oración, o a lo mejor alabar a Dios, primero dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da, a lo mejor la forma en pedir las cosas, buscar su voluntad. Pero el pastor dijo, no, el momento más importante de la oración son los 15 minutos después de que tú has dicho amén. Si es una oración de conciencia y sensibilidad, vas a tener, cuando dices amén, vas a estar muy cerca de Dios y vas a poder hacer y ejecutar grandes cosas. A veces lamentablemente oramos por accidente, ¿verdad? Me ha pasado sobre todo cuando hay eventos que vamos a comer y a lo mejor hay un hermano pues que está platicando y de repente le dice, hermano, una oración. Y dice, sí, permítanme. Y hacen una interrupción, ¿verdad? Y oran por los alimentos. Pero habrá otras ocasiones en que en la oración es como muy seguramente esta pelea que tuvo Jacob con el ángel, o que tuvo Jesús en el Getsemaní. Una vez que se dice amén, hay grandes resultados, ¿verdad? Hay grande ejecución de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, este primer punto es cada día en nuestra vida experimentemos este encuentro con Jesús, ¿verdad? Y a lo mejor no precisamente que sea una pelea, pero sí donde ustedes busquen que esa bendición venga de Dios, ¿verdad? Y pídanselo a Dios, quizás no de una forma tan exigente, pero sí, Señor, ayúdame a discernir lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Ayúdame a tener esa igualdad o ese sentido común o ese común denominador entre lo que yo busco y lo que yo quiero y lo que yo maquino y tus planes, ¿no? Que sean lo más acertados posible. Esa debe ser nuestra pelea, ¿no? Primeramente, hacerlo de una forma individual, pero siempre tener equidad, ¿verdad? Entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere en nosotros. Porque a veces nos puede ir muy bien, hermanos. A Jacob le estaba yendo bastante bien, había sido ricamente bendecido, pero los planes que él tenía, por lo que ahorita leíamos de estrategias, eran muy diferentes a lo que Dios esperaba de él, ¿verdad? Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos, somos ricamente bendecidos y parece que todo está bien, pero estamos completamente fuera de los planes de Dios. Entonces Dios nos puede salir al encuentro en una noche y decir, a ver, hermano, eso que estás haciendo no está bien, y quiero, esos son mis planes y esos son los tuyos, y empezar a pelear, ¿verdad? No precisamente a pelear, pero Dios te diga, quiero que se te quite, Luis Pacot, la forma en que estás pensando y la forma en que estás decidiendo. Entonces el primer punto, hay que ir solos para buscar a Jesús. El segundo punto dice, Dios nos deja una marca. Dice también, es un versículo hermoso, ¿verdad? Dice, ahí se quedó Jacob solo, así, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. También es un pasaje muy, muy profundo, este punto número 2. Pero imagínense, hermanos, esta lucha con el ángel. Imagínense toda la noche. Usted ha peleado toda la noche. Usted ha estado con Jesús toda la noche.
Entonces, antes de como también como introducción a esos puntos, dicen que las grandes batallas siempre dejan marcas en el mundo terrenal, ¿verdad? Por ejemplo, el soldado, yo me acuerdo cuando era pequeño que siempre, pues el juguete de un soldado, siempre había soldados desde plásticos hasta hombres de acción. Yo me acuerdo que tuve unos hombres de acción, se llamaban aventureros de acción en aquel tiempo. Pero me acuerdo que esos soldaditos tenían una cicatriz, todos los soldados que había, no sé si alcanzó a ver soldados, ¿verdad? Pero tenían una cicatriz aquí en la mejilla, ¿no? Un cuchillo ahí que les había partido Entonces era una marca, ¿verdad? Un soldado tenía que tener esas huellas de la lucha. Cuando vemos los boxeadores que están dando sus conferencias de prensa, vemos que tienen marcado, tienen pómulos inflamados, tienen la nariz desbloqueada, porque siempre una pelea, mientras más aguerrida sea, pues más marcas van a tener. Inclusive hasta los piratas, ¿verdad? Hay piratas que les falta una mano, que les falta una extremidad, porque pelearon con un cocodrilo, ¿verdad? O porque pelearon con un tiburón. Yo me acuerdo que cuando yo era muy joven, que también pues me gustaba mucho el mar, y me sentía muy influenciado por vivir en Tampico, yo siempre decía, a mí me gustaría luchar con un gran tiburón blanco. Y aunque perdiera una extremidad, decía, mi máximo trofeo sería, no, perdí esta mano, pero ahí tengo de tapete, tengo la piel del tiburón, ¿verdad? O traigo colgando su colmillo. Ese era como que, y ese es el sueño de mucha gente, ¿verdad? Pelear, y aunque yo tenga las cicatrices. Bueno, pues Jacob, hermanos, era un creyente que planeaba, maquinaba demasiado, y decíamos, era un hombre sabio de acuerdo a los juicios de este mundo, ¿eh? De acuerdo a los juicios de este mundo, no podemos decir que Jacob era una persona, pues, quizás tonta, o que no consideraba todas las cosas, ¿no? y las hacía, por tal forma lograba, o hasta el momento iba logrando lo que buscaba, ¿eh? Tener la primogenitura. Y bueno, hermanos, pues muchos cristianos hoy son obstaculizados también con esta memoria de sus errores y de sus pecados. Es decir, Jacob tenía gran miedo, a pesar de que era un hombre astuto, tenía temor y tenía angustia. Hoy los cristianos de hoy en día, hermanos, todavía algunos de ellos, cuando hacen conciencia, son atemorizados por la memoria de sus errores y empiezan a buscar a la salvación, ¿verdad? Empezar a buscar la justificación de estos. Y vemos aquí profundizando un poco esto, Jacob no luchó con el varón, ¿verdad? El varón más bien fue el que luchó con Jacob. Es decir, que Jacob iba a la lucha, pero realmente Dios es el que quería algo de él, ¿verdad? Dios es el que quería algo diferente de Jacob. Ese orgullo de Jacob, esa autosuficiencia, esa carnalidad de hacer las cosas, era algo que seguramente a Dios no le agradaba, y por eso buscaba a Jacob, y por eso luchó tanto con él, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Ahorita somos pocos, ¿verdad? Pero están muy separados, pero pregúntele ahí al que está al lado suyo, ¿verdad? Oye, ¿habrá algo que a Dios no le gusta de lo que hago o de lo que haces? O téngalo presente ahí, ¿verdad? ¿Habrá algo por lo que Dios también vaya y me busque y quiera cambiar en mí y tener una pelea quizás prolongada? Dice la palabra de Dios que ya estaba rayando el alba, ¿no? Imagínense ustedes, la pelea duró toda la noche, ¿no? Decimos toda la noche. Yo quisiera pensar, hermanos, que el ángel, enviado a Dios, le decía, ¿cómo es posible que hayas tú cambiado la primogenitura y con un guiso le hayas hecho esta situación, esta negociación con Esaú? Y seguramente Jacob le decía, es que si no iba a tener mi primogenitura, mira que yo soy el indicado. Y era una pelea, era un forcejeo que estuvieron así hablando, y el ángel le decía, oye, pero ¿cómo estuvo eso que fuiste con un cabrito y te habías puesto los pelos en el pecho y engañaba a tu padre? Y Jacob le decía, no, es que tú no conoces a Saúl. Saúl es un hombre ¿cómo puede ser el primogénito cuando es un hombre de campo y es completamente lejos de Dios y busca la acción? Y el ángel nuevamente le decía, es que no es posible. Y así estuvieron peleando toda la noche, man. Por eso llegó hasta la noche. Y seguramente el ángel, enviado de Dios, le decía, no he entendido todavía, Jacob, tengo que darle un golpe bajo, tengo que hacerle una herida porque no está entendiendo. Y nuevamente, hermano, usted pregúntele al de al lado, hermano, ¿estás entendiendo lo que Dios te dice?
a lo mejor necesitamos un escarmiento, ¿verdad? Porque que Dios toque algo de nosotros, porque no nos logramos convencer, todavía pensamos en que lo que estamos haciendo está bien hecho y las estrategias que hemos estado utilizando han sido las más adecuadas. Pues aquí dice la palabra de Dios, cojeaba de su cadera, más adelante lo vamos a ver. Es decir, Jacob recordaría que fue derrotado por Dios con cada paso del resto de su vida. Imagínense ustedes, hermanos, cojeando todos los días. Él recordaba, bueno, pues cojeé porque a lo mejor no entendía la primera, ¿verdad? Porque me esperé hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana y no entendí y me tuvo que dar este escarmiento el ángel, ¿verdad? Y nosotros también, hermanos, quizás no podamos entender a la primera y Dios nos pueda tocar algo que nosotros queremos. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis con Jonás, ¿no? Jonás, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo, pues ve a Nínive a darles ese testimonio porque yo quiero que Nínive se arrepienta y tú eres el profeta indicado para que vayas y lleves este mensaje? ¿Qué hizo inmediatamente Jonás? Fue a la central de autobuses, bueno, fue al puerto, ¿verdad? Fue al puerto y compró un boleto, un ticket para Nínive, ¿verdad? Agarró el primer barco que vaya a Nínive. Se fue a Tarsis, ¿verdad? Completamente opuesto. No, yo me voy a Tarsis. Y después, ¿qué pasó con él cuando allá andaba en el barco? O sea, pues hasta los niños, ¿verdad? ¿Saben la lección? Pero empezó a haber una tempestad muy fuerte, ¿verdad? Y los marineros tenían miedo. Y Jonás estaba tranquilo abajo durmiendo, ¿verdad? Y hasta le dicen, levántate dormilón, dice literalmente la Biblia. Si no temes hasta que vamos a perecer. O sea, oremos todos a nuestro Dios, ¿verdad? Y Jonás le dice, no, pues ok, yo soy el culpable, Dios está peleado conmigo porque he desobedecido su palabra, así que arrójenme al mar y todo esto se va a calmar, ¿verdad? No sé yo si los marineros aceptaban a la primera, creo que no, ¿verdad? Pero lo aventaron al mar y hubo una calma en el mar, ¿verdad? Y después viene un pez grande, dice la palabra de Dios, un pez grande. Yo siempre he hablado que pues no era un pez, era un mamífero, porque las ballenas pues son un mamífero, inclusive hay varios tipos de ballenas, pero bueno, vino este pez, lo tragó, lo tuvo por 3 días navegando el pez, porque viene y lo vomita en las playas, ¿dónde estaban esas playas, hermanos? En Nínive, ¿verdad? Imagínense, pues no te he dicho que con que fueras y compraras un boleto a Nínive y lo compraste a Tarsis, y yo tuve que utilizar un pez para llevarte a Nínive, donde te había dicho, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, quisiera también entrelazarlo con este pasaje, porque muchos de los que estamos aquí venimos porque Dios nos dijo que compráramos un boleto a Tarsis, y venimos a este culto de hoy, porque sí entendimos a la primera, pero quizás hay algunos otros que dicen, es que tengo una necesidad, es que tengo esta enfermedad y voy a ir a buscar a Dios. Porque no obedecí en el primer momento que Dios me dijo que fuera, y ahora que tengo este golpe en la cadera y este problema, pues no voy por mis propios pasos, voy porque me llevó un pez y me arrojó a la iglesia. Entonces podemos venir porque Dios nos dijo, o podemos venir porque nos arroja un pez y porque no entendemos las cosas de la primera, como Jonás. Bueno, pues Jacob, muy seguramente, ¿verdad? Si no hubiera tenido una pelea tan grande, no hubiera tenido este problema de la cadera, ¿verdad? Dios dejó una marca. Entonces, hermanos, como cristianos, yo me acuerdo, he visto muchos, gracias por estar muy cerca de mi papá, he visto muchos testimonios de gente. Yo me acuerdo de una vez, hubo una persona que era católico, era católica, muy de una, ¿cómo se llama? De una convicción muy severa. Y perdió un hijo y se le hizo muy fácil buscarnos a la iglesia. Ella vivía enfrente de la iglesia Aposento Alto. Y se acercó a una escuela dominical, ¿verdad? Porque en una escuela bíblica de vacaciones, porque había muchos niños. Y ella iba y veía a los niños y decía, me acuerdo de mi hijo, y estaba ahí cerca, ¿verdad? Entonces una vez se le invitó a ella a ir a la iglesia. Inclusive fue miembro de la escuela bíblica de vacaciones, estuvo como grande. Y esa hermana cambió radicalmente su vida. Se entregó a Jesús, hizo grandes cosas en la iglesia, tanto ella como su hija tenía una mente maravillosa. En aquel tiempo no había tantos profesionistas, ella era ingeniera petroquímica, algo así. Y me acuerdo que tenía muy buen ingreso, y casi gran parte de sus ingresos los daba la iglesia, de una u otra forma. Y el cambio que habían tenido era grande. Y yo me acuerdo que ella una vez en un testimonio decía
pues sí, Dios usó, ¿verdad? La muerte de nuestro hermano, la muerte de nuestro hijo, que tenía como 8 años, 9 años, tenían la certera de que había ido al cielo, pero decía, ella hizo esa cicatriz en nuestra vida, pero por un cambio inigualable, más bien por un regalo inigualable, ¿verdad? Lo que Dios nos quitó no es nada para lo que Dios nos ha dado ahora. Y a veces, hermanos, como cristianos podemos experimentar el tener esas cicatrices, ¿no? Esas cicatrices, esas marcas, esas ¿cómo se llama? Lesiones que podemos tener cuando vamos en el Facebook, porque no hicimos caso en la primera ocasión. Yo no sé, no se dice más de la Biblia sobre Jonás. No sé cómo quedó su vida física después de haber estado tres días en el pez. Yo me acuerdo que hace tiempo mi papá nos llevó a la playa, a mí y a mi hermano. Yo tenía 16 años y mi hermano tenía 19. Y había llovido mucho un día antes y al día siguiente había una resaca muy fuerte en la playa. Entonces nos nos metimos así a profundidad. Yo no sabía nadar tan bien y de repente no podía regresar, ¿verdad? No podía regresar. Y cada vez veía la arena más lejos, más lejos, más lejos. Entonces, de tal forma que hubo un tiempo en que yo pues se me perdió la memoria, ¿verdad? O sea, me puse inconsciente, hasta que sentí que me estiraban el cabello unos baños. O sea, yo luché durante, no sé, dicen por ahí que como 20 minutos, 30 minutos, ¿verdad? Que tratando de regresar, quedé inconsciente y después sentí así que alguien me jaló los cabellos, ¿verdad? Y yo dije, a lo mejor es un ángel, o no sé, ¿verdad? Pero era un grupo como de 6 o 7 bañistas que me fueron y me rescataron, ¿verdad? Entonces a lo que voy es que ya cuando estaba, porque me llevaron a un hospital, pues para revisarme los pulmones y todo eso, y me acuerdo que el doctor decía, no, pues gracias a Dios salió todo bien, pero seguramente va a tener secuelas toda la vida por esta gran cantidad de agua que entró a sus pulmones y por la sal, va a tener consecuencias. Gracias a Dios creo que no, ¿verdad? Creo que el dictamen del doctor no fue cierto, ¿verdad? Creo, porque pues, tuve muy buena salud física, pero a lo que voy es que hay enfermedades que dejan severas cicatrices, severos daños, y muy probablemente como Jonás haya tenido estos severos daños, pero que se hubiera ahorrado si no se hubiera ido a Tarsis, ¿verdad? Y creo que aquí también Jacob se hubiera ahorrado quizás este golpe o golpe bajo, si él no hubiera luchado, a lo mejor hasta las 3 de la mañana no hubiera entendido. Pero ¿qué tal nosotros, hermanos? Nos somos muy rápidos en enjuiciar, ¿verdad? Pero ¿cómo somos también, hermanos? ¿Hemos entendido a la primera? ¿O tendrá que pasar algo en nuestra vida, en nuestra familia, para que podamos entender, ¿verdad? Y para no ir a Tarsis de forma inmediata, sino ir por medio de un pez. Entonces, esta sea una enseñanza importante para nosotros, ¿verdad? Que Dios nos deja una marca. Quizás el apóstol Pablo decía en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este pasaje, si bien es cierto, tiene un significado y probablemente diferente a este, ¿verdad? Porque realmente aquí ha habido varios comentarios, no sé si usted lo tenga más o menos en la memoria este texto, ¿verdad? Pero algunos decían que lo más usual es que esas marcas a las que se refería Pablo, pues eran los azotes, ¿verdad? Que había tenido en la cárcel, ¿verdad? Y tengo estas cicatrices, pero porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Algunos otros dicen que, por ejemplo, en los ejércitos, los soldados se hacían las marcas de su general y ponían el nombre de su general en una parte de su piel, porque decían, yo soy tan fiel a mi capitán que traigo las marcas de mi capitán, ¿verdad? Y algunos dicen que probablemente Pablo traía esas marcas, decía, no, yo me marqué porque soy parte del ejército de Jesús. Pero si bien es cierto, hermanos, que en la vida cristiana podemos tener marcas por el trabajo que estamos haciendo, pero también podemos tener marcas por desobediencia ante Dios, ¿no? Entonces, el primer punto es que vayamos solo para buscar, para pelear esa bendición de Dios. Y el segundo punto es que, de acuerdo a nuestro grado de pelea con Dios o pelea por la bendición, Dios nos va a dejar marcas, tanto físicas como espirituales. El tercer punto que yo puedo encontrar con similitud con mi vida, hay esta pelea del ángel con Jacob, es que alcanzamos la victoria solamente si nos sujetamos a él. Dice la palabra de Dios ahí en 32:28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. También ese es un versículo también
es muy bonito, pero también es muy profundo. Y también como cuando le platicaba al hermano Esteban de este pasaje, dice, pues mira hermano, yo voy a darle cuenta que estoy hablando de niños, ¿verdad? Yo estoy dándole este tema de niños, y sobre todo enseñanzas que nosotros podamos entender y que nos puedan servir para nuestra vida cristiana. Antes quizás de profundizar, ¿verdad? Y decir, oye, pues, ¿a qué se refiere esto? Pero bueno, el hermano me compartió este pasaje que me sirvió bastante, Oseas 12, 3 al 4. Dice, menciona el profeta Oseas, en el seno materno tomó por el talón a su hermano. Aquí se estaba refiriendo, hermano, aquí con este profeta Oseas. Y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Le halló y allí habló con nosotros. ¿A quién se está refiriendo, hermano, aquí en este pasaje? A Jacob, ¿verdad? A Jacob. ¿Cómo Oseas, tiempo después, un profeta, cita este pasaje? Y bueno, hermanos, dice aquí la palabra, se me olvidó, pero yo quería subrayar, lloró, ¿verdad? Lloró y le rogó Jacob. Bueno, cuando tenemos un encuentro con Dios, podemos ver esa indignidad que hay en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Podemos ver esa indignidad o cómo somos percibidos antes y cómo somos percibidos después. Pero hasta que tenemos esa lucha con Dios o con el ángel, ¿verdad? Mientras no tengamos esa lucha y tratemos de llevarnos las cosas a lo mejor como los políticos, ¿verdad? No, Señor, yo te obedezco, yo cumplo, pero déjame hacer lo que yo estoy haciendo, déjame seguir actuando de mi manera. Pues no va a haber un lloro y no va a haber una tristeza. Y es más, hermanos, no vamos a alcanzar la victoria. Si seguimos siendo nosotros Jacob, o seguimos siendo Luis, o seguimos siendo Juan, no vamos a alcanzar esa victoria. Ahorita vamos a cantar un canto que es también uno de mis favoritos, el himno 466, Victoria en Cristo. No sé si usted lo tiene en la mente, pero el himno lo dice, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. O sea, parece contradictorio, ¿verdad, hermanos? Porque dice, oye, ya me rendí, me arrepentí, y entonces alcancé la victoria. O sea, estamos alcanzando la victoria, pero cuando podemos encontrar la voluntad de Dios y los caminos de Dios, y cuando podemos dejar nuestra forma de pensar a un lado, es cuando alcanzamos la victoria. ¿Usted cree que Jacob convenció al ángel y dijo, mira ángel, mira, hice todo lo correcto, fíjate, le jalaba la pierna a mi hermano cuando tocaba con el vientre de mi madre, le hice una muy buena negociación? Cuando él tenía hambriento, en su momento más difícil y complicado, yo le ofrecí lo que él buscaba a cambio de un gran precio, ¿no? Y le pudo haber dicho, fíjate que cuando mi padre estaba a punto de darle la bendición a mi hermano, no, pues yo me anticipé y fui por 2 cabritos. Y el ángel le dijo, qué bárbaro, hiciste un gran negocio. Ahora tienes la victoria. Ese Jacob. Pues no, cuando Jacob se arrepintió de todo lo que había hecho, alcanzó la victoria. Y no se parece mucho a nuestra vida, hermanos, esto. Nosotros podemos estar pensando y actuando de una forma muy mundana, muy carnal, ¿verdad? O muy fuera de Dios, con autosuficiencia. Y mientras estemos así, hermanos, no habremos alcanzado la victoria. Cuando nosotros alcanzamos esa bendición como la alcanzó Jacob, ahora sí estamos listos para ser bendecidos y estamos listos para hacer de bendición a otros y para tener un cambio profundo en nuestras vidas. Pero solamente hasta que podamos ser derrotados por el ángel, podamos ser derrotados, ¿verdad? Cuando tengamos ese arrepentimiento vamos a tener victoria sin igual, como dice el himnólogo. Pero hermanos, si usted todavía sigue luchando y sigue persistiendo en que sus ideas son las mejores, usted todavía no está listo para alcanzar la victoria. Y precisamente es lo que se refiere cuando queremos, ¿qué significa el nombre de Jacob? Por ahí me lo brincaba porque decía antes, pero no pasa nada. El nombre de Jacob es usurpador, es un mentiroso, ¿verdad? Es una persona autosuficiente. Ese era el nombre de Jacob. Y por eso el ángel le dice, pues ya no te llamarás más Jacob. Ya ese nombre, ya lo quitamos a un lado, lo hacemos a un lado y ahora vas a ser Israel. Entonces cuando nosotros quitamos esa forma de pensar nuestra y esa forma de ese estilo de vida, ese comportamiento, es cuando Dios nos da la victoria. Y luego, hermanos, aquí también hay otro punto importante, dice la palabra de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres. Y también desde mi punto de vista, hermanos, y no creo que, pero ¿a poco no creen ustedes que Jacob luchó con los hombres? Pues luchó con su hermano, luchó con su padre, luchó con su madre,
luchó, y con todos ellos, hermanos, ¿qué creen ustedes? Que salió victorioso. O sea, luchó con los hombres y los venció. Ganaba, ¿verdad? Pero no era una victoria que a Dios le gustara, ¿verdad? Por eso se forcejeó tan duro y tan lucho, tan fuerte, ¿verdad? Dijo, ahora sí que ya no eres Jacob y que has logrado entender, ahora sí has alcanzado la victoria más importante de tu vida. Olvídate, todas esas victorias que alcanzaste no son nada para lo que tú has alcanzado. Entonces, hermanos, también que sea una buena invitación para nosotros, ¿verdad? De que nos alcance todo lo que sigue. Nosotros tenemos muchas estrellitas. Yo me acuerdo que hace días que yo enfrentaba esa situación en el trabajo, que yo decía, no, pues yo creo que ya pronto voy a dejar el trabajo. Y le platicaba a mi esposa así, decía, fíjate que ya ahorita estoy con un conflicto con un directivo, ya he tenido esos conflictos en otros años, porque siempre yo tengo una forma de pensar y una forma de trabajar, y no me procuro salir de esos estándares, ¿verdad? Sí, para mí fue muy importante una clase que los profesionistas llevaban, que siempre se llama ética profesional, ¿verdad? Y siempre esa ética siempre la trato de guardar. Y cuando hay un directivo que rompe esa ética, siempre tengo problemas, siempre los he tenido. Pero lo que voy es que le decía a mi esposa, pero fíjate que yo ya tengo muchas estrellas, porque fíjate que en esta empresa logré esto, en esta empresa logré bajar el costo, en esta empresa logré cuantificar todas las fallas que teníamos. Y yo siempre decía, mira, tengo medallas, ¿verdad? Yo he contado como 10 medallas en mi trabajo. Pero esas medallas, hermanos, no son nada, ¿verdad? Si viene un ángel y se pone a pelear conmigo, me va a decir, mira, esas 10 medallas, tíralas, aviéntalas, no valen la pena ni siquiera discutirlas, ¿verdad? Pero si yo me aferro a ellas, y le empiezo a decir al ángel, no, ángel, mira esta medalla, cómo no, hasta los americanos me estuvieron diciendo que una gran función, ¿verdad? Y se me iba a rayar el alba, y el ángel me iba a decir, no estás entendiendo, déjame darte un golpe bajo porque no me estás entendiendo, ¿verdad? Entonces la victoria la alcanzamos cuando nos sujetamos completamente a él, ¿verdad? Cuando rayó el alba y se pudo sujetar Jacob, alcanzó la victoria. Y finalmente el cuarto punto, hermanos, dice, cuando luchamos con un ángel y salimos victoriosos como ahorita porque ya nos hemos rendido a él, dice que tenemos una nueva perspectiva. Y en Génesis 32-31, lo que acabamos de leer, dice, y cuando había pasado Peniel, ¿verdad? Cuando ya había acabado esto, pues se acuerdan ustedes que Jacob le dijo, bueno, este lugar lo voy a llamar Peniel porque peleé con el ángel. Bueno, pues cuando ya había pasado Peniel, dice, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero ya una vez que superó esa batalla, ya una vez que libró la pelea con el ángel, dice por ahí que salió el sol. En otras versiones dice que la luz del sol salió, o que un nuevo día empezó. Pero nuevamente cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios y dejamos que Él nos guíe, y todo lo que nosotros pensamos, nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento, los hagamos a un lado, entonces podremos tener una mejor perspectiva, ¿verdad? Hoy no solo la salvación, sino la presente renovación vienen cuando tenemos un encuentro con Dios. Tenemos una constante renovación. Dice la palabra de Dios allá en Juan 8:12, Dios es la luz y no hay ningunas tinieblas. Bueno, esa luz, ese sol que sale nuevamente en nosotros, es un sol que nos dice, es una luz que nos dice, bueno, este eres tú y esto es todo lo mal que estás haciendo, ¿no? Porque dice, ya no habrá tinieblas y todo lo que estaba mal, mira, está aquí muy claro y ahora tienes una nueva oportunidad. Hemos hablado también, el hermano Esteban nos ha dicho, ¿verdad? Cuando recibimos al Espíritu Santo, en ese momento estamos limpios, ¿verdad, hermano? Tenemos una nueva forma de ver las cosas, una forma que nos llame más a la santidad. Pero solamente esa santidad la vamos a lograr, hermano, o esa invitación a vivir en santidad la vamos a alcanzar cuando hayamos tenido un encuentro con Jesús, cuando quizás hayamos peleado. Y me refiero nuevamente, estamos peleando, hermano, no porque Dios sea un hombre peleonero, ¿verdad? Sino porque nosotros queremos mantener nuestra forma de pensar, ¿verdad? Estamos peleando porque esas formas de pensar tienen que ser arrebatadas. Bueno, cuando eso sucedió, realmente Jacob comenzó un nuevo día y una nueva etapa en su vida. Bueno, a lo mejor siguió haciendo por ahí cosas que no debe haber hecho, pero ya una persona diferente. Entonces, igual, ¿verdad? Usted puede preguntarle al que está al lado suyo, o preguntarse a sí mismo, ¿no? Pero cuando una vez que peleó con Jesús y tuvo su encuentro con Jesús,
¿Sigue siendo la misma persona, hermanos? ¿O es una forma diferente? Yo he oído testimonios de hermana Yolanda, de hermano Esteban, y dicen, es que yo antes de conocer a Jesús, era otra cosa, ¿verdad? Pero podemos ver, tenemos esa claridad, ¿verdad? O sea, ya no somos esa misma persona. Ok, seguimos peleando, ¿verdad? Con la carnalidad y con el cuerpo material, y seguimos teniendo problemas, pero ya tenemos otra forma de ver, ya podemos ver lo anterior y decimos, no, por lo anterior yo ya no regreso. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya no es la misma. Dice, las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Eso es cuando sale el sol, así como le salió el sol a Jacob una vez que pasó Sinaí. Nosotros también somos criaturas nuevas y las cosas viejas, hermanos, pasaron. ¿Quién me dice la cita, hermano? ¿Quién me dice 2 de Corintios 5:17? Muy bien, ¿verdad? Pero André no puse la cita, hermanos, porque ese es un buen ejercicio, hermano Esteban. Pero bueno, ese capítulo 5 de 2 de Corintios, hermanos, es hermoso, ¿verdad? Pero hermanos, sale el sol cuando podemos dejar que los pecados han quedado atrás. Sale el sol, hermanos, en nuestra vida y tenemos un nuevo sol cuando podemos ver que nuestra forma de pensar ha quedado atrás, ¿verdad? Por eso ahorita decimos, ¿cómo pensábamos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo pensamos ahora? Sale el sol cuando nuestro estilo de vida es completamente diferente, ¿verdad? Cuando dejemos de hacer trampas como Jacob, cuando dejamos de usar lugares que no nos corresponden, cuando hacemos todo lo que no quiere Dios, es cuando sale el sol, ¿verdad? Cuando nuestro comportamiento es diferente. Entonces, no sé, hermanos, si por ahí tengan en la mente esos 4 puntos de cómo peleando podemos conseguir la bendición de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de alguno de los 4? Cuando Danielita siempre toma nota, ¿verdad? Cuando Danielita se fue allá. Hay que ir solo, ¿verdad? Dejar todo lo que nos estorba, dejar todas las tendencias del mundo para ir solo a buscar a Jesús para vivir esa bendición. Otro punto, hermanos. Dios nos deja una marca. Dios nos deja una marca, ¿verdad? Tratemos de evitarla, ¿verdad? Y si no, hermanos, es mucho más el regalo que alcanzamos de esa marca, ¿verdad? Y luego el tercero, alcanzamos la victoria que tratamos a Él. Solamente cuando nos rendimos a Él y decimos, todo lo que yo hice está mal, es una trampa, y así raye el alma y reconozcamos la victoria en Cristo. Es el que nos va a dar la victoria. Y finalmente tenemos una nueva perspectiva. Sale el sol de nosotros cuando podemos dejar que Dios gobierne nuestra vida. Entonces, hermanos, como oración, finalmente busque con empeño recibir esa bendición de Dios. Si algo podemos resaltar sobre Jacob antes de que tuviera ese encuentro, es que tenía un empeño por hacer las cosas y tenía un empeño por alcanzar lo que Dios le pedía. Entonces busque con empeño esa bendición de Dios y deje de ser el Jacob de su vida, ¿verdad? Deje de ser lo que pensaba antes y ahora conviértase en el Israel que Dios quiere que sea, su estilo de vida, sus comportamientos. Bueno, dice ahí, no tengan miedo de las marcas, pero dice ahí, pues se van, ¿verdad? Evite las marcas de Dios en su vida, ¿verdad? Evítelas, y si las alcanzan, no pasa nada. Es un costo pequeño, ¿verdad? Como dijo la hermana Concepción Echavarri, es un costo pequeño por el gran regalo que hemos alcanzado. Y disfrute de un nuevo día cada vez que Dios lo perdona y lo bendice. Entonces, vamos a tener esta oración. Entonces, Omar, ¿nos puedes despedir, por favor? Señor, te damos muchas gracias porque tú has hablado de nuevo a través del pastor. Señor, te pedimos por favor que seas tú el que nos dé el entendimiento de esto que nos has dado, Señor, que nos ayudes a comprenderlo, a llevar a otras personas, Señor, que tú guíes nuestra vida para que podamos ser luz en este mundo, Señor, que podamos llevar eso que nos has enseñado a cada uno de nosotros en ese momento de batalla que tuvimos contigo, Señor. Te pedimos que nos ilumines en nuestro camino y que nos lleves por esa senda para convertirnos en aquello que tú quieres que nos convirtamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.